Antes de empezar a ver este vídeo, no olvides suscribirte si no lo estás, activar todas las notificaciones del canal para cuando yo suba un vídeo estar informado, dejar tu like y compartirlo en todas tus redes sociales para apoyar este vídeo, que de verdad ayuda muchísimo. Gente, os dejo con el vídeo, espero que lo disfrutéis. Muy buenas gente, aquí Diablo Manía, soy Fran y estamos en un gameplay de Diablo 2. Bueno, en este vídeo quiero comentar un par de cosas, básicamente a lo que va a estar dedicado el canal, ¿vale? Aunque yo creo que ya está un poco claro, pero bueno. Entre que voy haciendo el primer gameplay de Diablo 2, por cierto, voy a empezar con un bárbaro. Franifusar, siempre me pongo, es un buen nombre para un bárbaro. Tío. Quiero comentar que este canal va a estar dedicado a juegos de estilo ARPG, MMORPG y RPG en su estilo, aparte de algunos juegos que me parezcan interesantes y como ya sabéis, está todo en la descripción del canal, podéis sugerir juegos y yo los apuntaré en una lista e iré viendo pues si me gustan y tal, pues puedo ver si me los descargo y traerlos al canal. Bueno, Diablo 2 es un juegazo, ¿vale? Y no voy a compararlo ni con el 1 ni con el 3. Cada uno tiene su esencia y su importancia. A mí Diablo 2 es mi juego favorito de los tres, ¿vale? Aunque debo admitir que el 3 me gusta mucho también. Y bueno, vamos a empezar. Estamos en el campamento de las arpías, tal cual. Está por arriba, vale. Bueno, quiero decir, voy a llevar la build del bárbaro de Frenzy, que bueno, básicamente tratará de usar esto, ¿vale? Esto, un par de habilidades y gritos de guerra, entre otros, pero bueno, es una build que me gusta mucho más que la de Whirlwind, que os dejaré en la descripción del vídeo dos vídeos a los que podéis acceder para ver la build y tal. Está súper bien, Está súper bien, la Whirlwind me gusta, pero me gusta más la Frenzy porque es más reventar, ¿no? O sea, pegar muy rápido y tal, y eso me gusta. Estoy jugando con una resolución de 800. Y bueno, nada más. Quiero ir todo lo rápido que pueda, ¿vale? Porque esto es pura escoria, por así decirlo, ¿vale? Y no tiene ninguna dificultad, de momento. Cuando suba a nivel 2 voy a ir enfocándome lo primero en las habilidades en combate, ¿vale? Las más importantes son la oscilación doble y el frenesí. Luego ya me iré centrando en el dominio de la espada y un par de cosas más y en la orden de batalla, que es muy buena. Yo no soy un chino farmer, como se podría decir en este tipo de juegos, ¿no? Que se pone ahí a farmear y tal, y farmear y farmear y farmear, pero me gusta mucho jugar Diablo, ¿vale? Entre la ambientación... Un segundo. Nada, fuera. Voy a ir mirando objetos y tal. La ambientación, todo eso es algo que me encanta. Sobre todo algo mitiquísimo de este tipo de juegos. Es, por favor, el radio de luz, por ejemplo, que es el círculo que tienes para ver en una cueva, ¿no? Porque lo demás está totalmente oscuro y tú no puedes verlo. Es algo que es, vamos, Diablo es, vamos, una auténtica pasada. Y bueno, sé que este título tiene muchísimos seguidores, lo sé, de hecho, ¿un hechizo? Yo soy uno de ellos y la verdad es que estoy súper contento de... Mira, 3 de fuerza, perfecto. Estoy súper contento de poder traerlo al canal y voy a seguir, ¿no? O sea, aquí vamos a darle caña a tope. Y bueno, eso, lo que sí iba comentando, que el canal va a ir enfocado sobre todo, un segundito, en este tipo de juegos. Más aparte los que sugeráis y tal. Un segundo. Voy a echarle de primeras el dominio de la espada porque ahora mismo, hasta que no sea nivel 6, la oscilación doble no la puedo usar. Y bueno, otra cosa que me gusta mucho, el mapa de Diablo 2 es enorme y tal.
Bueno, a ver, eso también puede ser un poco pesado, ¿no? A veces. En principio, por ejemplo, en el acto 2 mira, aquí está. En el acto 2 por ejemplo, que el mapa es tremendamente enorme, Hay pues puede dar muchos un enemigos. poco de asco, ¿no? Todos hemos pasado por eso, todos. ¿Quién nos ha puesto a rushearse algún acto? Ahí a farmear a tope las runas y que no caiga. Vale. Y bueno, ya sabéis, este va a ser el primer vídeo del canal. Bueno, no, el primer vídeo fue la introducción que subí ayer, justo ayer. Que es bueno, la introducción que voy a usar para los vídeos la hice ayer. Ayer con un poco de ayuda de algunos programas y ya está. No tiene mucho más. Ah, chaval, es que me vienen muchos recuerdos, pero tremendos. O sea, los chamanes que reviven a los caídos, ¿sabes? En plan, te vienen una tropa tremenda de 20 caídos o 10, ¿vale? Y llega el chamán y te los revive a todos en un segundito. Así de gratis. Para tocarte los cojones. Y bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Este juego es para mí el mejor de toda la saga. Y de verdad estoy esperando porque dentro de poco van a sacar dentro del Diablo 3, que también lo traeré. Van a sacar el Nigromante. Y la verdad es que he visto un overview que es una pasada. O sea, un rayo de sangre que le absorbe vida a los enemigos y luego les hace explotar y lo ves todo el campo de sangre. 2 a 7, perfecto. Ven aquí. Bueno, esto me va bastante bien la espada, porque el bárbaro Frenzy, como queréis llamarlo, lleva 2 espadas. Entonces, pues la maestría de las espadas hay que tenerla subida, ¿no? Un poco la pasiva. Y bueno, no soy muy adicto al bárbaro yo. De hecho, me lo descargué hace poco el Diablo 2 de nuevo, porque tuve un problema y me lo tuve que quitar. Pero por lo demás, no suelo jugar bárbaro, o sea, yo siempre solía jugar el nigromante, la hechicera, pero el bárbaro no lo solía jugar. Y eso que en el Diablo 3 sí que lo he jugado mucho, ¿vale? Porque de hecho en el Diablo 3 llevaba una build de Whirlwind, bueno, quien no sepa lo que es Whirlwind es torbellino, y es la de cuando se pone a girar ah, y tal, y está muy chulo. Y de verdad, solo con estar hablando aquí jugando al Diablo 2 me están entrando unos recuerdos, tío. Y eso que yo tampoco es que tenga mucha edad ni nada, ni mucho menos. De hecho, el Diablo 2 salió en 2000 creo, o sea, dos, o sea, prácticamente un año antes de que yo naciera. O sea, fijaos, es una pasada. Y la verdad es que no es muy normal, ¿vale? Yo debería estar jugando algún juego en plan súper moderno y tal, ¿no? Pero no sé, a mí me gusta hay algunos juegos antiguos que son una maldita pasada, una reliquia, que gracias a mi padre que los he probado, que los tiene ahí en un montón de cajas de juegos y tal, y del padre en algún amigo por ahí, me van enseñando, y son juegos antiguos, pero que son, vamos, la tira de buenos. Bueno, también quiero decir, me voy a centrar bastante, la energía va a ser bastante fundamental, ¿no? Porque la activación doble cuando la tengamos algo subida ya no nos va a gastar maná, pero el frenesí, cuando lo pillemos por primera vez, nos va a gastar 3 de mana cada vez que lo usemos. Y prácticamente creo que es un ataque básico. Y eso puede ser un problema, porque, claro, si no tenemos energía, pues nos puede fastidiar, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iré viendo, ya lo subiré yo. Y bueno, a ver, un segundo. Hasta nivel 6 voy a subirme el dominio de la espada, así le vamos dando un poco de caña. Vale, aquí está el especial de la guarida del mal. Es un zombie. Algo que me encanta, ¿veis? Lo que os decía, el radio este de luz en el que puedes ver a los enemigos o no los ves, ¿vale? El radio de luz, que hay objetos que te lo pueden aumentar y tal. Eso es algo mitiquísimo de Diablo, tío. En Diablo 3 eso no está. No me gusta, tío. Vale, ya está. Le hemos reventado un poco. Un poco de oro por aquí. El oro también, hostia, otra cosa, chaval. Tener que ir clicando ahí para recoger el oro. Sobre todo en el multijugador. Cuando caía un legendario, tenías que ir con el alt pulsado todo el rato y darle lo más rápido que podías al clic izquierdo para llevarte todos los objetos que podías, porque si no te los quitaban todos. Madre mía, tío. Dame un segundo, voy a identificar. No tengo para identificar.
Ahorita las pociones estas explosivas las puedo vender y nos van a dar una buena pasta por ellas. A ver, quedan 5 monstruos. Esa es otra. Siempre tienes que ir con cuidado, ir viendo por todas las esquinas, porque siempre hay algún bichillo de estos, los caídos, los zombies que van, los retrasados, los zombies que no se mueven del sitio y te haces una mazmorra tremendamente grande, ¿vale? Pero luego te la tienes que volver a hacer para atrás toda entera otra vez porque se te han escapado 2 enemigos. Es una pasada. ¿Ves cómo me está pasando a mí ahora? O sea, me quedan 2, apuesto que serán o zombies o caídos, por ahí. Seguro, segurísimo. No tengo poción de resistencia. Vale. Y bueno, eso, lo que quería decir al principio del vídeo sobre todo era el tema este de la información del canal, ¿no? De la trayectoria que quiero que siga. Que bueno, siempre puede ir alternando un poquito de vez en cuando, ¿no? Pero vamos, que la trayectoria siempre hay una línea recta que quiero seguir. Y es la de subir Diablo sobre todo. Y sinceramente pienso que Diablo 2, aunque sean por pocas personas, mira, aquí están los caídos, ¿veis? No, un par de caídos. Vale, por saco. Y los portales estos, tío, es todo una cantidad de recuerdos, tío, que te vienen que son, vamos. ¿Has limpiado? Saludos. Vale, a ver, voy a identificar. Las pociones de maná de momento las voy a vender, no las quiero. Y esto es lo que yo decía, que las pociones explosivas estas las podemos vender. Y esto no sé, me lo voy a quedar. Voy a comprar el tomo. ¿En serio? No tengo. Voy a comprar los 2 tomos. Otra cosa imprescindible para mí, comprar los tomos de identificación y de portada ciudad. Vale, no creo que pueda pillar nada de momento, pero bueno, sí, vale, lo voy a vender porque no me interesa mucho ahora tener tampoco aquí cosas súper buenas ni nada. Y bueno, básicamente el vídeo este quería que fuera así cortito y tal, ¿vale? No quería que entreteniese mucho. De todo, estoy al 4. Ah, no, al 3. No quería que que durara mucho ni nada, simplemente era para informaros de todo esto de que os he ido hablando y tal, ¿no? Pero bueno, eso es prácticamente todo lo que quería hablar porque es algo importante, ¿no? O sea, tener una trayectoria a la que seguir, ¿no? 16, 7, voy a comprar esto. Vale, ya está, ya me la he comprado. Bueno chicos, pues aquí voy a dejar el primer vídeo, espero que os haya gustado, ya sabéis, suscribiros, activad las notificaciones para que cuando yo suba un vídeo os estéis enterados, compartid el vídeo en todas vuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! No olvides suscribirte. Suscríbete o muere.